Bien, en esta clase ya vamos a hacer la parte práctica de la conexión a MySQL. Y pues entonces para esto lo que vamos a hacer es, bueno, yo voy a apoyar en un proyecto que ya he hecho anteriormente para ir codificando, igual como ustedes, la conexión. Entonces vamos a File, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a File, vamos a New, vamos a Project. Aquí vamos a la opción Maven, el JDK es el 11 que tengo instalado para este curso. Le vamos a dar Next. Aquí le vamos a poner como nombre JDBC. Y bueno, mi ubicación es esta que está por acá, ¿no? Esta que está por aquí. Entonces, aquí vamos a definir, digamos, el group ID. En este caso voy a ponerle com.ecodeup.jdbc. El artifact ID le dejamos como JDBC y aquí en la versión le vamos a poner 1.0.0. Vamos a darle Finish. Vamos a darle en New Window. Y yo voy a poner en mi otro monitor para ir mirando y apoyándome para codificar con ustedes la conexión. Entonces, lo primero que vamos a tener acá es el archivo pom.xml. Recordemos que nosotros gestionamos las dependencias mediante Maven. Y Maven nos proporciona un archivo que se llama pom.xml en el cual nosotros debemos exponer o podemos registrar las dependencias o librerías de nuestro proyecto para poder usarlo. En este caso creamos un proyecto que no tiene nada que ver con Apache, es decir, no vamos a correr nosotros esta aplicación temporalmente en un servidor, ya que es una aplicación como quien dice de consola, pero esto nos va a permitir poder entender cómo trabajar con JDBC para luego ya en la otra unidad poder trabajar con el tema de JSP y JDBC juntos. Entonces, de momento, como mencionaba, no vamos a utilizar Apache, ni vamos a necesitar el servidor levantado, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, una vez que estamos aquí en el pom.xml, vamos a crear la dependencia, vamos a escribir aquí dependencies, y aquí vamos a añadir una nueva dependencia. Esta dependencia la vamos a llamar, o se llama MySQL. De hecho, yo pongo MySQL y le doy un Enter y automáticamente ya me pone lo que es el Artifact ID y me permite elegir la versión. La versión por este caso voy a elegir la 8.0.28 y entonces luego vamos a crear la clase que nos va a permitir ejecutar nuestra conexión a base de datos. Entonces vamos a Source, vamos a Main, vamos a Java y aquí dentro vamos a crear un nuevo paquete. Le damos clic derecho, le vamos a dar New, vamos a Package, vamos a dar el paquete con .ecodeup.jdbc y vamos a darle un Enter. Aquí vamos a crear una clase. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Java Class y a esta clase le vamos a poner el nombre ejemplo JDBC. Vamos a darle Enter. Esta clase va a contener un método main, entonces vamos a escribir main y vamos a darle Enter. Entonces dentro de acá vamos nosotros a escribir nuestro código para poder crear la conexión a la base de datos. Entonces lo que vamos a primero escribir es una variable de tipo string, la vamos a llamar URL y esta va a tener la cadena de nuestra conexión a base de datos. Entonces ponemos igual y vamos aquí a escribir entre comillas dobles la cadena de nuestra conexión a base de datos. Entonces empezamos con JDBC, vamos a poner dos puntos, vamos a poner MySQL, vamos a poner dos puntos, / y vamos a poner el lugar donde vamos a conectarnos a la base de datos. En este caso va a ser localhost, o bien podría ser, digamos, la IP donde se encuentra instalada o donde se encuentra nuestra base de datos MySQL. En mi caso es localhost, luego pongo dos puntos, el puerto que es 3306, ponemos un / y aquí debemos poner el nombre de la base de datos. Para nuestro caso, el nombre de la base de datos es JDBC, es el que hemos creado en un video anterior. Entonces vamos a poner aquí JDBC y con esto sería, digamos, básico para nuestra conexión. En algunos casos para MySQL es importante poner también la zona horaria, entonces vamos también a añadir la zona horaria. Para esto vamos a poner luego del nombre de la base de datos, vamos a poner el cierre de signo de interrogación y luego vamos a poner server timezone es igual a UTC. Luego vamos a definir una variable que va a guardar el username para acceso a base de datos.
Entonces ponemos aquí de tipo string, username, vamos a poner aquí el nombre, en mi caso es root, ¿sí? Y aquí vamos a definir otra variable que le vamos a llamar password, pero aquí vamos a definir el tema de la clave para nuestra base de datos. Para mi caso también es root, ¿sí? Y luego vamos ya a definir lo que es ya la conexión como tal. Entonces vamos a poner aquí una variable de tipo connection. Entonces ponemos o buscamos, ponemos connect y digamos nos aparece ahí una opción que es connection de java.sql. Vamos a darle un enter y aquí vamos a crear una variable para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces aquí lo que hacemos es digamos que instanciar de una clase estática que se llama driver connection, perdón, se llama driver manager. Y aquí vamos a utilizar el método getConnection. Este método getConnection puede recibir algunos parámetros, puede recibir hasta 3 parámetros. En este caso voy a utilizar el que dice getConnection y donde yo le voy a pasar la URL y el usuario y el password de la conexión. Entonces aquí voy a poner primeramente la URL, luego voy a poner el username y luego el password. Como podemos ver, después de poner esto me saltó un mensaje, digamos, como de error. Me lo pone en rojo y esto quiere decir, bueno, que al acceder a un recurso de base de datos necesita utilizar un try, porque es posible que no encuentre la base de datos o que los parámetros estén incorrectos y tenemos que manejarlo mediante un try catch. Entonces vamos a poner un try catch. Vamos aquí a poner un try catch y este try catch va a ser de tipo SQL exception. Ponemos la variable y cerramos. Vamos a cortar la declaración y la ponemos en la parte de acá arriba y ahora ya digamos que no me da ningún error. Luego tenemos que crear un statement. Si bien es cierto que la clase connection guarda los parámetros de URL, username y password, tenemos que crear como una especie de canal para ir a la base de datos y poder hacer las consultas. Entonces creamos el statement que va a ser de java.sql. Le vamos a llamar statement y este statement lo que va a hacer es a utilizar el método connection y a utilizar la variable connection y el método que dice create a statement. Entonces vamos a poner punto y coma y ahora sí digamos que ya estamos conectados a la base de datos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ya las diferentes consultas que nosotros creamos convenientes hacerlas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es a mostrar la tabla clientes que hayamos creado por acá. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llama resultSet que es instancia de la clase resultSet. Esta clase resultSet también es de java.sql. Entonces creamos una variable llamada resultSet y a esta variable resultSet le vamos a pasar nuestro statement y vamos a poner el método executeQuery. El método executeQuery recibe una cadena y esta cadena no es más que la sentencia SQL que yo voy a ejecutar. En este caso voy a poner un select, voy a poner un from y voy a poner el nombre de mi tabla, que en este caso es clientes. Entonces pongo clientes y lo que me debería mostrar o lo que me debería traer aquí es los registros de la tabla clientes en este resultSet. Entonces ya los tiene el resultSet, pero necesito recorrerlos, necesito poder mostrarlos en mi aplicación. Entonces lo que voy a hacer aquí, mediante un while, como tengo varios registros, entonces mediante un while lo que voy a hacer es irlos recorriendo. Y el método while, la estructura while, que es como un bucle a la final, nos va a permitir poder recorrer, aquí es while con minúscula, nos va a poder permitir recorrer uno a uno los registros de la tabla clientes. Entonces vamos a poner aquí en el parámetro recibe una condición booleana, es decir, que se ejecute hasta que digamos no haya registros. Entonces para esto lo que vamos a utilizar es el resultSet, que es esta variable por acá arriba que tiene toda mi consulta, todos mis datos de la tabla, y utilizamos el método next. Aquí el método next me devuelve un valor booleano mientras existen registros en la base de datos. Entonces mientras existen registros va a retornar true, cuando ya no haya va a retornar false y ya no va a entrar al while.
Y aquí lo que vamos a hacer es una impresión por consola. Entonces vamos a poner un system, ponemos la S y buscamos la palabra south que está por acá abajo y ponemos south. Entonces aquí vamos a imprimir. Entonces vamos a utilizar el result set, vamos a utilizar un método que es el método get, y utilizamos, bueno, aquí hay varias formas de cómo obtener los campos de una tabla de base de datos. Alguno de ellos es el getString, y el getString yo lo que hago es pasarle el número de columna que quiero obtener. Por ejemplo, aquí el número de columna sería un entero, que puede ser el 1, el 2, el 3, ¿sí? De acuerdo a los campos que tenga mi tabla. Y la otra es enviarle como cadena el nombre de la columna que haga referencia al campo que quiero traer. Entonces yo voy a utilizar la segunda opción, que es enviándole como cadena el nombre de la columna que yo quiero traer. De hecho aquí me pone column label, y básicamente entonces iría acá, ¿no? Entonces aquí tengo que traer, bueno, voy a traer el ID, luego el nombre y apellidos y dirección. Entonces pongo aquí ID, voy a poner a concatenar un espacio en blanco para que haya un espacio entre cada columna que se muestre. Aquí voy a poner también una barra vertical, en este caso con al79, una barra vertical que como que me haga diferencia o que esté entre cada columna de base de datos. Entonces aquí voy a poner nuevamente el result set.getString, y aquí voy a poner en este caso la columna que hago referencia, que es la columna nombres. Entonces pongo nombres, asimismo concateno y voy a poner una separación y luego voy a concatenar con la columna, que en este caso es apellidos, getString, apellidos, y finalmente voy a añadir una separación, voy a concatenar para traer el result set. Vamos a concatenar siempre con el signo más, result set.getString, y aquí voy a poner el nombre del campo, que es dirección. Entonces con esto ya digamos que yo tengo definido cómo mostrar los campos de la tabla de base de datos, y lo que a continuación me quedaría es cerrar cada uno de los recursos que tengo acá arriba, es decir, cerrar la conexión, el statement y el result set. Como son recursos que acceden a base de datos, es necesario cerrarlos para que, digamos, que no quede abierta una conexión a la base de datos. Cuando nosotros nos conectamos a una base de datos es súper caro a nivel de rendimiento, es decir, cada vez que un aplicativo se conecta a una base de datos, a nivel de base de datos ocurre una disminución de rendimiento. Entonces dejar una conexión abierta nos puede reducir memoria, disco duro, y entonces la idea es evitar esto. Entonces es decir que cada vez que yo hago una conexión, ejecute la sentencia SQL y luego cerrar la conexión. Entonces vamos a poner aquí, vamos a cerrar cada uno de los recursos que abrimos, connection.close, statement.close, y acá abajo vamos a poner result set.close. Acá abajo vamos a poner una impresión en el caso que haya algún error, y utilizamos el método print state trace, que nos muestra por consola lo que ocurrió en el caso de haber dado algún error, ya sea porque, por ejemplo, la clave no estuvo correcta, el nombre de la tabla no estuvo correcta, o algún campo no estuvo correcto, y cualquier tipo de esa situación que pueda ocurrir. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a guardar. Aquí vamos a ir con Control Shift F10. Damos Control Shift F10. Esto va a ejecutar la aplicación y vamos a ver por consola el resultado de la codificación que escribimos. Sin embargo, como podemos ver aquí, nos da un error, y básicamente dice que no puede encontrar el driver de conexión. Y esto pasa porque en el pom.xml nosotros lo declaramos, lo escribimos, pero en ningún momento actualizamos. ¿Cómo actualizamos el pom.xml? Es yendo a este icono de acá. Siempre que añadamos una dependencia debemos actualizar. Cuando hacemos la actualización se descarga el driver o se descarga, digamos, cualquier dependencia para el proyecto. Entonces siempre que ocurra algún cambio en el pom.xml, ya sea que añadamos o quitemos alguna dependencia, tenemos que hacer una actualización.
Actualizamos en este icono en la parte derecha, un poquito superior, actualizamos. Esto va a descargar el driver de conexión. Y ahora sí nuevamente voy a al código, al main, y voy a darle control shift F10. Y en teoría ya ahora debería conectarse a la base de datos y debería mostrarme lo que tiene el contenido de la tabla clientes. Bien, y como podemos ver aquí ya se nos muestra cada uno de los registros separados por estas barras verticales. Entonces, bueno, de esta manera es como se crea una conexión a base de datos mediante JDBC. Es muy fácil y bueno, aquí tenemos el resultado. Entonces nos vemos en la siguiente clase.